Bienvenidos, hoy jueves 16 de octubre conmemoramos el Día de la Persona con Discapacidad y en representación del canal del Congreso queremos expresar no solo nuestra admiración a todos esos guerreros que día a día luchan por superarse. Queremos saludar a Ena Espinosa, a Hilda Malache, a las familias y a todas esas personas que hacen posible una verdadera inclusión social. Aquí en el Congreso de la República se viene realizando una serie de actividades en honor a ellos y vamos a estar presentándoles esas noticias más adelante. Ahora vamos con los titulares del día. Mesa directiva del Congreso acordó suspender todo tipo de actividades que no estén relacionadas con la labor congresal. Exfiscal de la Nación, José Peláez, fue citado nuevamente a comisión del caso Ancash. Deberá presentarse el próximo 28 de octubre a fin de rendir su declaración sobre este tema. Fiscal de la Nación aseguró no tener problemas sobre pedido de levantamiento de su secreto bancario por parte de la comisión Ancash. Solo espera que solicitud esté conforme a ley. Proyecto de ley que autorizaría a gerentes de empresas revisar correos electrónicos de empleados tiene por finalidad combatir la corrupción, indicó el legislador Carlos Brus. Autoridades y sociedad civil deberían apoyar a quienes padecen alguna discapacidad, demandó congresista Daniel Abogataz. Fue al conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad. Bueno, tal como se lo habíamos contado, varios eventos conmemorativos por el Día de las Personas con Discapacidad se vienen realizando en el Congreso de la República. Uno de ellos fue el organizado por el titular de la Comisión de Inclusión Social, Wilder Ruiz. Se trata de la Feria Exposición Míranos, aquí estamos, en la Plaza Bolívar. Veamos. Como parte de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el congresista Wilder Ruiz, titular de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento Nacional, destacó la importancia de conocer a través de un censo nacional el número exacto de personas con discapacidad que existe en el país y con ello diseñar una mejor política que permita beneficiar a esta población que según cifras alcanzaría el 1.300.000 peruanos que afrontan la discapacidad. Estas declaraciones la brindó dentro del marco de la Feria Exposición Míranos. Aquí estamos, desarrollado en la Plaza Simón Bolívar. Yo creo que es importante el censo nacional, un censo nacional para determinar cuántas personas con discapacidad tenemos en el Perú. Y no estar basándonos tan solo en estadísticas, sino en datos concretos. ¿Y por qué también es importante? Porque deseamos y necesitamos saber cuántas personas con discapacidad severa existen en el Perú. Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, Fernando Bolaño, señaló que viene realizando todas las gestiones para que CONADIS se convierta en una institución modelo de gestión pública, contando en la actualidad con un 50% de sus trabajadores, personas con algún tipo de discapacidad. El mejorar el local de CONADIS tiene que ser un signo de cómo le damos prioridad. Y es más, estamos buscando obviamente también con el sistema de transporte para que realmente también pueda ser un transporte más ordenado y que se pueda cumplir lo que se cumple la ley, justamente que las personas con discapacidad puedan no solamente en el metropolitano, no solamente en el tren eléctrico, sino en este sistema de transporte de la ciudad que se está organizando, poder realmente tener facilidades. De otro lado, el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, manifestó que su institución ha formulado proyectos de ley específicos en bien de las personas con discapacidad, entre ellos la creación de espacios físicos, vías especiales para su desplazamiento, entre otros. El Ministerio Público, sin duda, ya adelantó algunos anteproyectos de ley que esperemos que se haga realidad. Y en el Ministerio Público haremos también los arreglos necesarios para que el acceso a las personas discapacitadas sea mayor. Cabe señalar que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad se celebra cada 16 de octubre con la finalidad de reflexionar y tomar conciencia de los derechos, libertades y necesidades que tienen las personas con discapacidad para eliminar todo obstáculo que impida su plena integración a la sociedad. La Feria Exposición Míranos, aquí estamos cuenta con la participación de instituciones involucradas en el tema de discapacidad, como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, RENIEC, CONADIS, entre otras. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Otra de las actividades la realizó el congresista Daniel Abogataz en un coliseo
de San Borja. Tras el evento, el legislador demandó a las autoridades y sociedad en general apoyar a las personas que sufren de alguna discapacidad. Tenemos la nota. La necesidad de promover una oferta de vivienda apropiada para las personas con discapacidad, así como el cumplimiento de la Ley 29.973, que permite completar la cuota de 5% de personas con discapacidad contratadas en el sector público y de 3% en el sector privado, fue enfatizada por el legislador Daniel Abugataz al conmemorar el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el Coliseo Divós de San Borja. Por el lado político, lo que yo puedo tratar de hacer y tratar de comprometerme es de que la ley que obliga a todas las entidades del Estado a que contraten no menos del 2% de su personal a personas con discapacidad, 5% me corrigen, ese 5% no se viene cumpliendo. Ante un numeroso grupo de personas asistentes al evento, el presidente encargado del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, dijo que es necesario mejorar el perfil profesional y técnico para cumplir con la ley de cuotas, al tiempo que se comprometió a fortalecer el registro nacional para identificar con mayor precisión a ese sector. También anunció que se viene trabajando de manera coordinada con varios ministerios, como el de Salud, para otorgar los certificados de discapacidad y concluir el protocolo sobre discapacidad severa a fin de otorgar a los adultos mayores que la padecen una pensión no contributiva. El CONADIS tiene un presupuesto de 10 millones de soles, pero lo que se necesita para la discapacidad, y lo sabe también la Municipalidad de Lima, el congresista, es mucho más. La plata que se necesita tiene que estar en educación, en vivienda, en salud. El congresista Abugataz expresó a la Central de Noticias del Congreso su satisfacción de trabajar por el bien de este sector de la población y renovó su compromiso de seguir apoyándolos. Honestamente me siento sumamente comprometido con los niños con discapacidad, con las personas con discapacidad en general, y creo que es una obligación como sociedad de atenderlos a todos ellos. Al inicio del acto protocolar, el público asistió a una campaña de información sobre diversos programas sociales y de salud, campaña gratuita de despistaje odontológico y ortopédico. Luego disfrutaron de un entretenido show musical, informó Central de Noticias del Congreso. Sobre cuánto se ha avanzado en legislar a favor de las personas con discapacidad en el país, el titular de la Comisión de Inclusión, Wilder Ruiz, nos hizo un análisis, pero también nos habló sobre la indiferencia de esta sociedad que aún no entiende que la verdadera discapacidad está en la mente de quienes no aceptan a este grupo de personas. Esta es la entrevista del día. La reorganización de CONADIS, que era pues el ente, que va a ser el ente rector, el ente fiscalizador, yo creo que después de la reorganización vamos a tener un CONADIS totalmente fortalecido. En tal sentido, de que todo lo que dice en la ley, por ejemplo, en la cuota laboral, en ese sentido, que este año, no, que es en enero del 2015, a partir de enero del año 2015 se tiene que dar fiel cumplimiento. Pero si teníamos un CONADIS débil, estoy seguro que nadie va a sancionar y mucho menos va a fiscalizar. Pero si tenemos ya un CONADIS reorganizado, fuerte, sancionador, fiscalizador, con control, entonces automáticamente yo sé que esa cuota laboral que dice 3% para las instituciones privadas y 5% para las instituciones públicas, se tendrá que dar fiel cumplimiento, porque si no, CONADIS va a tener que sancionar. ¿De qué tipo de sanciones se habla? Son sanciones administrativas, ¿no? Pero yo creo que incluso por ahí hemos conversado, adelantando algo, llevarlo un poquito más allá. O sea, debe haber también una sanción muy ajeno administrativa, pero la falta de cumplimiento de una norma te puede llevar pues a, no sé si lo podíamos forzar la figura, pero penalizar el tema, ¿no? Muchas de estas personas que tienen un tipo de discapacidad tienen muchas habilidades que pueden cumplir para un centro laboral. En educación, congresista, ¿cuánto se ha avanzado con esta población? ¿Estamos listos para poder reinsertarlos en cada centro, en cada vacante de repente que se necesite? Yo creo que es una pregunta muy difícil, pero muy importante. La verdad que accesibilidad para la persona con discapacidad en el sector de educación se ha avanzado muy poco. ¿Por qué muy poco? Porque
las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad que nacen, muchos de ellos no llegan a concluir pocos la primaria y muy pocos la secundaria. Eso quiere decir que muy pocos llegan a ser profesionales. Y bueno, las personas que ya han adquirido alguna discapacidad en el transcurso de sus vidas, por accidentes, por algún tipo de enfermedad, tampoco tienen oportunidad, o sea, no tiene dónde desarrollarse. Entonces, como ves, en el tema de educación muy poco se ha avanzado. Así como tampoco no se ha avanzado mucho en el tema de accesos, en el tema de oportunidades. Son grandes barreras que tienen que enfrentar estos guerreros de algún tipo. Yo los llamo guerreros, porque te digo que son guerreros porque tienen grandes vallas por saltar, vallas que la misma sociedad los ha impuesto, el mismo Estado lo impone, porque somos inconscientes, somos una sociedad insensible, inhumana. Entonces tenemos que empezar a crear pues conciencia, y es un trabajo de ustedes, es un trabajo del gobierno, un trabajo de los 3 niveles de gobierno. O sea, no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy difícil, pero creo que es todo un reto, porque al final estos guerreros necesitan pues oportunidad. Entonces, ¿cómo sería, congresista, para tratar que las piezas encajen, ¿no? Prepararlos para estos puestos que ya va a haber una ley para que se tenga que cumplir con esta cuota. ¿Cómo prepararíamos a estos niños jóvenes o los que adquieran una discapacidad en adelante? ¿Cómo hacemos que la educación sea realmente inclusiva para ellos? Yo creo que el año pasado se habló el tema con el ministro de Educación. Y sería bueno citar al ministro para saber cuánto se ha avanzado en el ámbito en el sector de educación. Que es importante insertarlo y hay todo un reto, todo un programa, todo un plan, pero es complicado, te digo, ¿por qué? Porque el ministro puede tener pues el marco general, pero vayamos a la realidad. Vayamos a las instituciones, por ejemplo, educativas, en el ámbito privado. Entonces hay muchos directores de esos centros educativos privados que no abre acceso a las personas con discapacidad. Vayamos a un ejemplo muy práctico. Yo te invito a visitar cualquier colegio privado de renombre en esta ciudad de Lima y vas a ver que no hay personas con discapacidad en ese centro. Entonces, te das cuenta que es todo un reto no tan solo de las instituciones públicas y privadas, no tan solo de los ministerios, sino de la misma sociedad. O sea, tenemos que crear cultura dentro de esas sociedades y conciencia sobre todo para, oye, acá hay un tema que tenemos que tomar, tenemos que manejarlo con mucha delicadeza, porque no quiero desearle mal a nadie ni nada por el estilo, pero si nosotros somos insensibles, inhumanos, es porque quizás no lo hemos vivido en carne propia, es porque no tenemos quizás una persona con discapacidad dentro de la familia. Pero el día que nos toque vivir eso, no sabemos cuánto dolor nos podría traer, no sabemos cuánto trabajo tenemos que dedicar a una persona con discapacidad. Yo creo que es un tema de cultura también. 7:47 de la mañana, vamos con otras informaciones. El exfiscal de la Nación, José Peláez, volvió a ser citado para el próximo 28 de octubre a fin de rendir su manifestación ante la comisión que investiga la región Ancash. Así lo informó el presidente del grupo de trabajo, el congresista Mesías Guevara. Veamos. Yo soy inocente. Yo jamás he recibido coima, jamás he tratado de interferir con tal o cual razón. Entonces, no, pues es injusto que se diga Farro corrupto. Pues, ¿por qué? Porque Farro también tiene familia. Farro también tuvo una madre que ha fallecido hace 2 meses. Farro tiene esposa y tiene hijos. Farro también tiene... Por favor. Con estas palabras, el presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Dante Farro Murillo, respondió a las acusaciones que lo vinculan a las probables actividades ilícitas del expresidente regional de Ancash, César Álvarez. Que yo soy el primer interesado en que definitivamente esto se esclarezca, porque se dice de que Farro
¿no? Un colaborador eficaz que Farro habría cobrado 30.000 soles de mando de una persona, la cual esta persona lo ha negado, yo lo he negado, lo venimos negando. El presidente de la comisión que investiga las presuntas irregularidades y actos de corrupción en la región Ancash, Mesías Guevara, manifestó que el testimonio de Farro aporta al trabajo que viene realizando su grupo. En primer lugar, yo sí saludo y reconozco la colaboración del señor Dante Farro Murillo. Y en segundo lugar, lo que él tenga que dar a conocer sobre su participación dentro de esta investigación, ya son los propios argumentos que él ha sustentado hoy, los cuales yo los encuentro de punto de vista, digamos, muy importantes para nuestro trabajo de investigación que venimos haciendo. El parlamentario también se pronunció sobre el pedido del exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para que su testimonio ante la comisión se realice en una sesión pública, manifestando que no será posible. No puede exigir eso porque eso sería contra las normas y reitero el artículo 88 del reglamento del Congreso que tiene carácter de ley orgánica, no se podemos nosotros vulnerar. Y si él quiere que se cambie, pues ya tendríamos que ir al Pleno a cambiar una ley orgánica, lo cual yo lo veo inviable. El fiscal Farro volverá a presentarse en la comisión este lunes 20, mientras que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, deberá presentarse el 21 de octubre. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Quien sí se pronunció respecto a la investigación por los actos de corrupción en la región Ancash, debido a que se pidió que se le levante el secreto bancario, fue el fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Escuchemos qué fue lo que dijo tras su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Y yo no tengo nada que ocultar. Mi secreto nunca ha sido secreto para nadie. Tengo una vida vinculada a una familia, desarrollo mis estudios a nivel nacional e internacional gracias al apoyo de las instituciones y la investigación que se realice son parte del trabajo de todo funcionario. Entonces yo lo entiendo así. No me preocupa en absoluto, es potestad de ellos, pero eso sí, la ley señala que deben justificar adecuadamente cada pedido. Nadie puede estar sujeto a una investigación si no existe un sustento basado en indicios necesarios. Si no, tendríamos que levantar el secreto bancario a cualquier persona. Mire, a mí no me han notificado absolutamente nada sobre ese tema. No conozco, lo único que sé es los que me han aparecido el día de hoy. No tengo conocimiento. Sería bueno que me pongan el conocimiento de manera oficial para saber cuáles son las justificaciones necesarias. En otras noticias, el vocero alterno de la bancada Gana Perú, Rubén Coa, restó importancia a la investigación por enriquecimiento ilícito a su colega Daniel Abugataz por parte de la Fiscalía. Dijo que esta no tiene sustento legal. Veamos. Al conocerse la noticia que la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra el congresista nacionalista Daniel Abugataz por el supuesto hecho de haber recibido $49.000 de los mineros ilegales para financiar la campaña electoral del presidente de la República, Ollanta, el vocero alterno de la bancada oficialista Rubén Coa señaló que su grupo respaldará todo proceso que permita aclarar cualquier denuncia, aunque aseguró que el caso de su colega no prosperará por tratarse de un infundio y carecer de pruebas. Nuestra bancada, respetuosa del Estado de Derecho y de los procedimientos democráticos, conforme lo ha hecho el propio congresista Daniel Abugataz, vamos a siempre auspiciar, apoyar, respaldar todos los procesos que permitan ventilar y esclarecer, digamos, entredichos, denuncias, demandas que se tengan. Pero en este caso concreto ha sido, reitero, a solicitud del congresista Daniel Abugataz, y bueno, estamos seguros porque nosotros conocemos ya el informe interno que tenemos, esto va a ser desbaratado. Por su parte, el congresista de Perú, posible y vicepresidente del Parlamento Nacional, Modesto Julca, dijo confiar en el trabajo de las instancias pertinentes, lo que permitirá esclarecer esta denuncia. Creo que todos los casos que son denunciados en principio tienen que investigarse. Creo que todos los congresistas y todos los funcionarios públicos tenemos que aclarar y esclarecer las denuncias que se den, ¿no? Y creo que para ello además están las instancias correspondientes, si hay necesidad, y tiene que ser así en todo caso, tanto la Fiscalía correspondiente y la Comisión, si determine el Congreso, deben investigar todos estos casos en general, ¿no? Hay casos como el congresista Balki y otro más, y ahora Daniel, pero finalmente creo que eso, repito, corresponde a las instancias.
De otro lado, el legislador Carlos Bruz señaló que como todo funcionario público, están sujetos a este tipo de denuncias y nadie debe rehusarse a ser investigado. Me he enterado por los medios de comunicación que la Fiscalía le ha abierto una investigación preliminar por un aporte a una campaña electoral. Él tendrá que responder, supongo que dará su versión. Todos quienes somos funcionarios públicos estamos sujetos a este tipo de investigaciones y nadie tiene por qué tener corona, así sea parte del partido de gobierno. Cabe recordar que el congresista Daniel Abugataz señaló que ya entregó toda la información solicitada para demostrar que no hay indicios ni razones de que cometió delito. Dijo que los mineros ilegales están colgando de él para ganar notoriedad y reiteró que no ha recibido dinero de ellos. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Comisión de Descentralización, Manuel Dangmer, presentó la primera edición del boletín denominado Impulsando la Descentralización. En esta publicación se presentan estadísticas reveladoras, así como interesantes propuestas. Escuchamos. La Comisión tiene en su plan de trabajo acordado que emitir un boletín regular de un observatorio de la descentralización donde podamos tener indicadores públicos que nos sirvan para ir midiendo, evaluando y mejorando el proceso de descentralización. Entonces, tengo la buena noticia que aquí está el primer boletín. Este primer boletín está al alcance de todos los ciudadanos, pueden entrar a la página web del Congreso, miran la Comisión de Descentralización, ahí está la referencia, ahí se puede bajar, está circulando. Tenemos en este primer boletín 6 datos claves. Un dato sobre el presupuesto público de descentralización, un segundo dato sobre descentralización fiscal, el tema del canon, está inclusive aquí un link a un estudio que hizo el Poder Ejecutivo sobre el tema y que no se había divulgado y que lo estamos divulgando. Está la propuesta de articulación macrorregional del evento que tuvimos en el sur y sus proyectos de inversión que están planteados. Está lo que hemos avanzado en demarcación territorial, las nuevas leyes aprobadas. Está lo que se refiere a la discusión de la ley de habilitaciones urbanas para el aporte por habilitación para el desarrollo de parques y áreas comunes. Y está lo que es una especie de evaluación entre los indicadores en educación y salud. ¿Cuánto se está cumpliendo el presupuesto por resultado? Y así, en cada número, vamos a ir sacando indicadores que son públicos y que nos pueden permitir tener una conciencia nacional para medir el efecto de la descentralización. Bien, vamos a hacer la primera pausa en CNC Matinal. Antes los dejamos con la agenda legislativa. Ocho en punto de la mañana. Amigos, es momento de presentar los titulares del día. Mesa directiva del Congreso acordó suspender todo tipo de actividades que no estén relacionadas con la labor congresal. Exfiscal de la Nación, José Peláez, fue citado nuevamente a comisión del caso Ancash. Deberá presentarse el próximo 28 de octubre a fin de rendir su declaración sobre este tema.
Fiscal de la Nación aseguró no tener problemas sobre pedido de levantamiento de su secreto bancario por parte de la Comisión Ancash. Solo espera que solicitud esté conforme a ley. Proyecto de ley que autorizaría a gerentes de empresas revisar correos electrónicos de empleados tiene por finalidad combatir la corrupción, indicó el legislador Carlos Brus. Autoridades y sociedad civil deberían apoyar a quienes padecen alguna discapacidad, demandó congresista Daniel Abugataz. Fue al conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad. Y la pobreza en el país viene cayendo sostenidamente, así lo aseguró la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, en su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Veamos. Efectivamente, la pobreza y la reducción de la pobreza se trabaja desde un país en crecimiento permanente, ¿no? Es necesario seguir creciendo para seguir reduciendo pobreza, pero además a través de intervenciones efectivas multisectoriales. Y ahí hay un trabajo sumamente importante que se tiene que hacer con gobiernos regionales también y con autoridades locales. Porque la pobreza no solo es monetaria, en nuestro país la pobreza también está vinculada con carencias. Ahí donde no hay agua, donde no hay saneamiento, donde no hay acceso por vías de comunicación, donde no hay luz. Entonces, uno de los temas que identificamos es que efectivamente la pobreza ha venido cayendo. En el año 2011 teníamos 27.8 y para el 2013, según dato oficial, muchas gracias, tenemos a nivel nacional el 23,9% de pobres en el país. Esto es la pobreza extrema, que es donde llegamos directamente con programas sociales, ha habido una reducción importante de pobreza extrema. En el año 2011 estábamos en el país con el 6.3% de pobreza extrema y la meta para el 2016 era llegar al 5% de pobreza extrema. Para el 2012 bajamos a 6% y el año 2013 la pobreza extrema bajó a 4.7%. En la lucha contra la corrupción, el congresista y primer vicepresidente del Congreso ha presentado 4 proyectos de ley para desterrar este flagelo. Uno de ellos tiene relación con el régimen penitenciario. Fulcajara propone que toda la pena sea cumplida en un penal, es decir, no más arresto domiciliario y adiós semilibertad. Veamos. Nosotros hemos hecho 4 propuestas básicamente que tienen que ver en esto. Uno es efectivamente eliminar esta suerte de beneficios y facilidades para los que están presos por haber delinquido en tema de corrupción, en el tema de semilibertad, que es uno de los temas centrales, ¿no? Porque hay el delito cometido, se ha juzgado, se ha demostrado, pero finalmente estos personajes siguen en las calles, ¿no? Se los ve deambulando por las calles y prácticamente no hay una sanción real. Entonces, por eso nosotros hemos propuesto un proyecto de ley para restringir y en todo caso eliminar en el tema de juzgamiento por corrupción, ¿no? Sobre todo el tema de la semilibertad, ¿no? 2 casos íconos son el señor Kimper y el señor León. A uno de ellos se le vio incluso en pijama saliendo de la casa, comprando en una panadería. Y entonces, frente a estas situaciones, imaginamos que se quiere... Bueno, justamente esos son los ejemplos, ¿no? Y de esos deben ver cientos. No hay una estadística completa. Se habla de que de cada 100, solo 4 o 5 cumplen efectivamente la pena. Y los demás, por algún motivo, están en semilibertad o con la, digamos, sanción suspendida. Entonces, yo creo que por ahí hay que ser claros y contundentes. Nosotros pues hemos propuesto este proyecto de ley que está en la Comisión de Justicia, espero que se debata pronto. El otro proyecto de ley que hemos propuesto nosotros, que está en la agenda del Pleno increíblemente hace más de 2 años, es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es un tema central, que en muchos países esto ya está como una línea de acción clara de que para dar una muestra concreta, esto espero que en los próximos plenos que tengamos se pueda aprobar, ¿no? Esto por un tema de oposición reglamentarista también está retenido, ¿no? Se ha querido hacer plenos temáticos en torno a este tema. El último que sucedió, no hubo
quórum necesario para... Bueno, aquí hay que ser claros, ¿no? Solo para terminar, aparte de estos dos proyectos de ley de imprescriptibilidad y de la eliminación o restricción de las facilidades a los apresados o sentenciados por delito de corrupción, también hemos propuesto la no reelección de gobiernos regionales, que ya está en agenda. Hemos propuesto también nuestra bancada y muchas otras bancadas el tema del transfugismo. Entonces, todo esto es parte de una agenda que el Congreso de la Mesa Directiva ha priorizado, ¿no? Pero también hay que decirlo, la semana pasada, por ejemplo, estos proyectos no pudieron ponerse a debate, porque no hubo el quórum necesario, ¿no? Entonces ahí hemos advertido, estamos haciendo un llamado, más que una denuncia, a las bancadas. O sea, acá el Congreso y las bancadas tienen que asumir una responsabilidad como una respuesta a una realidad que estas últimas elecciones nos ha mostrado, ¿no? Entonces ahí un llamado a mis colegas parlamentarios, a los miembros de la bancada, a los voceros, que tenemos que afrontar esto. Hay muchos aspectos que efectivamente no serán populistas, ¿no? Que va a haber costos, por supuesto que va a haber costos, pero creo que es momento en que el Congreso asume esta responsabilidad. La mesa directiva tiene toda la predisposición, lo hemos anunciado así, la presidenta lo ha anunciado así, pero esperemos que en las próximas semanas que comiencen los plenos nuevamente podamos abordar estos temas, ¿no? Y en todo caso, hay que decirlo claramente. A quienes no interesa esto, hay intereses atrás, hay gente que quiere sabotear o no permitir que esto se apruebe, pues tenemos que decirlo en su momento, ¿no? La reforma electoral también se va a tratar en el próximo pleno, que tiene que ver con el tema también de la corrupción. Así es, justamente la reforma electoral y la ley de partidos políticos, bueno, era un tema que deberíamos haber discutido la semana pasada. No se pudo por la falta de quórum. Entonces, por eso está en la agenda priorizada. Esta mesa directiva tiene toda la intención, lo acabamos de reafirmar y espero que nuestros colegas y las bancadas tengan también y asuman esa posición y esa responsabilidad de debatir estos temas y esperemos que muchos de ellos sean aprobados, ¿no? Si estos temas ya se hubiesen puesto sobre la mesa y quizás se hubiese avanzado en una anterior legislatura, porque se necesitan 2 legislaturas para hacer el cambio, tenemos entendido. Congresista, ¿qué cambiaría exactamente? ¿Qué se impediría ver de repente en los gobiernos? Miren, a ver, yo creo que acá hay 2 niveles, ¿no? Un nivel es el tema de sensibilización. O sea, necesitamos dar muestras claras de un accionar distinto, necesitamos recuperar la confianza en la población, necesitamos que la política y los políticos, ¿no?, se reposicionen, necesitamos que los partidos políticos, en vista de las últimas elecciones, también piensen en una propuesta de reestructuración, porque no podemos permitir que la disgregación o dispersión de movimientos locales y regionales que ven como un botín un cargo público continúe. Esto no puede ser. Entonces, el primer nivel es la sensibilización, es la motivación, es el compromiso. De aprobar estos proyectos de ley estaríamos dando un mensaje al país, un mensaje a las instituciones, un mensaje a la ciudadanía de que desde el Congreso sí hay la intención de mejorar y cambiar. Y el segundo nivel es la aplicación de las normas. Si bien es cierto, muchas de estas normas requieren votación calificada. De aprobarse, esperemos en esta legislatura, debemos de plantearlas en la próxima legislatura. Pero el tiempo va pasando, peor es esperar, peor es mantenerlo encarpetado. Por eso nosotros, aprobadas las leyes, haremos pues una difusión, un debate amplio para que la ciudadanía misma también conozca y participe, porque finalmente nuestros proyectos de ley generalmente han sido desarrollados desde arriba hacia abajo, sin recoger o esperar también la participación de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, particularmente de la bancada de Perú Posible y de nuestro despacho, lo que hacemos es primero sensibilizar las propuestas, ¿no? La ley de educación fue una de ellas. El congresista Daniel Mora hizo eventos a nivel macro regional, institucional. Yo estoy haciendo lo mismo con esta ley que hemos planteado en este marco ahora de desarrollo productivo, la ley de agricultura familiar, tengo una propuesta de ley de municipios productivos. Todos ellos lo estamos haciendo en el marco de una sensibilización, recogiendo las propuestas y recogiendo las sugerencias de las instituciones y la población. Yo creo que por ahí va, es una muestra de la forma que tenemos que trabajar escuchando al pueblo. Varios eventos conmemorativos por el Día de las Personas con Discapacidad se vienen realizando en el Congreso de la República. Uno de ellos fue el organizado por el titular de la Comisión de Inclusión Social, Wilder Ruiz. Se trata de la Feria Exposición Míranos, aquí estamos en la Plaza Bolívar. Veamos.
Como parte de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el congresista Wilder Ruiz, titular de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento Nacional, destacó la importancia de conocer a través de un censo nacional el número exacto de personas con discapacidad que existe en el país y con ello diseñar una mejor política que permita beneficiar a esta población que, según cifras, alcanzaría el 1.300.000 peruanos que afrontan la discapacidad. Estas declaraciones la brindó dentro del marco de la feria Exposición Míranos. Aquí estamos, desarrollado en la Plaza Simón Bolívar. Yo creo que es importante el censo nacional, un censo nacional para determinar cuántas personas con discapacidad tenemos en el Perú. Y no estar basándonos tan solo en estadísticas, sino en datos concretos. ¿Y por qué también es importante? Porque deseamos y necesitamos saber cuántas personas con discapacidad severa existen en el Perú. Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, Fernando Bolaños, señaló que viene realizando todas las gestiones para que CONADIS se convierta en una institución modelo de gestión pública, contando en la actualidad con un 50% de sus trabajadores, personas con algún tipo de discapacidad. El mejorar el local de CONADIS tiene que ser un signo de cómo le damos prioridad. Y es más, estamos buscando obviamente también con el sistema de transporte para que realmente también pueda ser un transporte más ordenado y que se pueda cumplir lo que se cumple la ley, justamente que las personas con discapacidad puedan, no solamente puede ser en el metropolitano, no solamente en el tren eléctrico, sino en este sistema de transporte de la ciudad que se está organizando, poder realmente tener facilidades. De otro lado, el fiscal de la Nación, Ramos Heredia, manifestó que su institución ha formulado proyectos de ley específicos en bien de las personas con discapacidad, entre ellos la creación de espacios físicos, vías especiales para su desplazamiento, entre otros. El Ministerio Público, sin duda, ya adelantó algunos anteproyectos de ley que esperemos que se haga realidad. Y en el Ministerio Público haremos también los arreglos necesarios para que el acceso a las personas discapacitadas sea mayor. Cabe señalar que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad se celebra cada 16 de octubre con la finalidad de reflexionar y tomar conciencia de los derechos, libertades y necesidades que tienen las personas con discapacidad para eliminar todo obstáculo que impida su plena integración a la sociedad. La feria Exposición Míranos, aquí estamos cuenta con la participación de instituciones involucradas en el tema de discapacidad, como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, RENIEC, CONADIS, entre otras. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Otra de las actividades la realizó el congresista Daniel Abugataz en un coliseo de San Borja. Tras el evento, el legislador demandó a las autoridades y sociedad en general apoyar a las personas que sufren de alguna discapacidad. Tenemos la nota. La necesidad de promover una oferta de vivienda apropiada para las personas con discapacidad, así como el cumplimiento de la Ley 29.973, que permite completar la cuota de 5% de personas con discapacidad contratadas en el sector público y de 3% en el sector privado, fue enfatizada por el legislador Daniel Abugataz al conmemorar el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el Coliseo Divós de San Borja. Por el lado político, lo que yo puedo tratar de hacer y tratar de comprometerme es de que la ley que obliga a todas las entidades del Estado a que contraten no menos del 2% de su personal a personas con discapacidad, 5% me corrigen, ese 5% no se viene cumpliendo. Ante un numeroso grupo de personas asistentes al evento, el presidente encargado del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, dijo que es necesario mejorar el perfil profesional y técnico para cumplir con la ley de cuotas, al tiempo que se comprometió a fortalecer el registro nacional para identificar con mayor precisión a ese sector. También anunció que se viene trabajando de manera coordinada con varios ministerios, como el de Salud, para otorgar los certificados de discapacidad y concluir el protocolo sobre discapacidad severa a fin de otorgar a los adultos mayores que la padecen una pensión no contributiva. El CONADIS tiene un presupuesto de 10 millones de soles, pero lo que se necesita para discapacidad, y lo sabe también la Municipalidad de Lima, el congresista, es mucho más. La plata que se necesita tiene que estar en educación, en vivienda, en salud.
El congresista Abugataz expresó a la Central de Noticias del Congreso su satisfacción de trabajar por el bien de este sector de la población y renovó su compromiso de seguir apoyándolos. Honestamente me siento sumamente comprometido con los niños con discapacidad, con las personas con discapacidad en general, y creo que es una obligación como sociedad de atenderlos a todos ellos. Al inicio del acto protocolar, el público asistió a una campaña de información sobre diversos programas sociales y de salud, campaña gratuita de despistaje odontológico y ortopédico. Luego disfrutaron de un entretenido show musical. Informó Central de Noticias del Congreso. Vamos con otras noticias. Las suspicacias por la iniciativa legislativa que permitiría a los jefes de una empresa revisar los correos electrónicos de los empleados fue aclarado por el congresista Carlos Brus. Escuchemos sus argumentos sobre la necesidad de contar con este tipo de norma legal. Para el legislador de la bancada Concertación Parlamentaria, se trata de un apoyo más en la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, pues según dijo, permitirá el control oportuno y vigilante de la institución sobre algún acto contra la ley y las normas, y porque además con esta ley, en caso de ser aprobada en el Pleno, se logrará que las empresas empiecen a tener responsabilidad jurídica en actos dolosos. La única forma de avanzar en la lucha contra la corrupción en este tema es que las empresas empiecen a tener responsabilidad como personas jurídicas. De esa manera, desde el último accionista hasta el último director de la empresa va a estar vigilantes que en su institución no haya actos de corrupción. Carlos Brus señaló que solo los empleadores podrán acceder al correo institucional de sus trabajadores, más no a las cuentas personales. Solo se le está dando potestad para poder vigilar el email que la empresa le asigna. El email corporativo. Nada más. Nada más. Nada de cuentas de Facebook, no Twitter, nada de cuenta personal, ni tu primera cuenta, ni la cuenta de batalla tampoco. No. ¿Las computadoras de la empresa para correos personales? No, solamente se le permite el acceso al correo que la empresa le asigna. Para el legislador, esta sería la única manera de conocer cuándo el funcionario está hablando a título personal o en nombre de la empresa, y así conocer la responsabilidad jurídica de la institución en un acto de corrupción. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Respecto a este mismo tema, el congresista Johnny Lescano, quien fue el único congresista que votó en contra de la medida, indicó que prepara un dictamen en minoría para contrarrestar la propuesta. Asegura que se puede medir la productividad de un empleado sin necesidad de ingresar al correo electrónico. Esta es la entrevista del día. Esta es una iniciativa que ya ha sido aprobada en la Comisión de Trabajo y consecuentemente una iniciativa que vulnera derechos laborales y el derecho a la intimidad del trabajador, a la intimidad de sus comunicaciones. No es posible que haya una norma que te establezca que el empleador puede inmiscuirse, puede establecer pautas sobre el manejo del correo electrónico, incluso posibilidad de revisarlo. ¿Pero con qué finalidad estarían buscando? Finalidad, según ellos, de ver la productividad del trabajador, pero no se necesita eso para esa norma, no se necesita de estar indagando los correos o el manejo del Internet por parte del trabajador. ¿Es esto un claro ejemplo de repente violar la intimidad, la privacidad de... Claro, como te explicaba, para ver la productividad del trabajador se necesita ver los resultados. Si el trabajador tiene resultados positivos, es un trabajador que atiende bien, que es un trabajador correcto, se acabó. Pero si hay algún indicio de que algún tráfico de influencias, alguna cuestión irregular, ahí puedes ordenar una investigación, incluso votarlo al trabajador por falta grave. Pero no se puede permitir mediante una ley que todos los días te estén pauteando el correo electrónico o el Face y todo lo demás. No pueden hacer eso porque están vulnerando el derecho a la persona y están prácticamente en una situación de poner al trabajador en una situación de esclavitud o de maniatarlo y ponerle pautas ya pues que salen de toda libertad de trabajo, ¿no? Porque una vez que uno firma el contrato, ya el correo que te asignan pasa a ser de propiedad del empleado. Entonces, claro, de uso personal del trabajador. Y el empleador no tiene por qué estar revisando, no está revisando a ver qué comunicaciones ha enviado, qué comunicaciones ha recibido. No, eso es de uso exclusivo del trabajador. Incluso por ahí, a veces por necesidad, uno envía un correo personal o familiar.
y consecuentemente eso no puede estar a cargo de revisión del empleador. ¿Y usted cree que se podrían amparar las empresas ahí para hacer un causal de despido? Claro que sí, o sea, eso tiene por objeto ya ponerle una cámara, ¿no? Una cámara, un visor al trabajador todo el día, y eso son condiciones antilaborales. Un trabajador tiene que tener la suficiente libertad, tranquilidad para poder cumplir sus funciones, pero que te pongan un reflector y te digan, a ver, ¿qué está usted haciendo en la máquina de computadora? ¿Qué está usted haciendo acá? ¿Qué está usted enviando? ¿Qué está usted haciendo en el Face? ¿Qué? No, eso no se puede, de ninguna manera eso es permitido. Ahora, si hay algún abuso, alguna presunción de irregularidad del uso de las máquinas, bueno, que lo voten al trabajador y una vez que ha acreditado eso, pero todos los trabajadores no pueden estar sometidos a un control que más prácticamente es más aún, yo creo que más de control es una situación ya de imposición abusiva, de ver qué cosas haces o no en tu computadora. Hay pronunciamientos internacionales que establecen sobre este asunto que dicen que eso es vulnerar al derecho del trabajo y además vulnerar los derechos de la persona, del trabajador, ¿no? ¿Qué va a hacer usted como congresista para de repente revertir esto que Lo ya primero que voy a hacer es, estoy preparando el dictamen en minoría, a efecto de decir que esto es un atropello, no se puede hacer eso. En el Perú, lamentablemente, estamos en un proceso de regresión de los derechos laborales. En vez de estar siendo protegidos más, están siendo desconocidos. Más aún, hoy día se está reuniendo la OIT, es una reunión regional que vienen de todas las Américas, además de 300 delegados, y en el Perú no sé si estarán explicando esto, porque esto es un retroceso al derecho de los trabajadores, y consecuentemente están saliendo normas antilaborales. Esta norma, por ejemplo, después la norma de seguridad y salud en el trabajo, que le han bajado los estándares, o sea, el empleador ahora va a descuidar más al trabajador en su seguridad y en su salud porque incurre, por ejemplo, en una infracción. Ayer escuchábamos al congresista Damer hablar sobre uno de estos casos que usted está mencionando, reducir las vacaciones de 30 a 7 días. Esto fue uno de los temas que denunciaba ayer el congresista sobre el tema laboral, ¿no? Claro, bueno, el trabajador tiene que gozar completamente sus derechos laborales, de sus vacaciones y todo lo demás, pero te hablo de normas que se están aprobando en el Congreso que no es un avance en materia laboral, y como te explicaba, ahora una persona que incurre en un accidente y la empresa no ha tomado la seguridad ni para su integridad física ni para su salud, le llaman la atención, no lo multan como antes, le llaman simplemente la atención, es decir, puede sufrir un accidente y alguna lesión y no lo van a sancionar, le van a llamar la atención, y si es reincidente recién lo sancionan. Es decir, se están bajando los estándares de protección de los derechos laborales, y eso es muy malo porque se está disminuyendo, se está desconociendo la dignidad de la persona, que es fin supremo del Estado, como dice el artículo 1 de la Constitución. El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, explicó el acuerdo de la mesa directiva sobre el uso de los ambientes del Palacio Legislativo. Dijo que en adelante solo se permitirá las ferias de libros. Quedan prohibidos eventos de terceros y otros que no guardan relación con las actividades legislativas. En los últimos meses, por no decirlo, creo que en algunos casos nos hemos ido al extremo, ¿no? Hemos actividades que deberían ser culturales, protocolares, con respeto necesario, se han salido de control y han generado no solamente una suerte de desorden, sino también de preocupación en los mismos parlamentarios. Por eso la mesa directiva hace 2 semanas acordó restringir toda realización de eventos que tengan que ver con música, con fiestas, ¿no? E inclusive el expendio, ¿no? Abierto y exagerado de alimentos. Esperemos que vayamos también poco a poco entendiendo los congresistas y ordenándonos y adecuándonos sin dejar de escuchar, de estar cerca de nuestro pueblo, de estar cerca de nuestra población. Bien, amigos, les comentamos que tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Comisión de Trabajo aprobó el proyecto de ley que faculta a jefes de las empresas a revisar los correos institucionales de los empleados. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta
CNC. Breve pausa y volvemos con más información en CNC Matinal. Los dejamos antes con la agenda legislativa. Ocho y media en punto de la mañana, amigos, tenemos ya los titulares con las noticias más importantes de hoy jueves 16 de octubre. Vamos a verlos. Mesa directiva del Congreso acordó suspender todo tipo de actividades que no estén relacionadas con la labor congresal. Exfiscal de la Nación, José Peláez, fue citado nuevamente a comisión del caso Ancash. Deberá presentarse el próximo 28 de octubre a fin de rendir su declaración sobre este tema. Fiscal de la Nación aseguró no tener problemas sobre pedido de levantamiento de su secreto bancario por parte de la comisión Ancash. Solo espera que solicitud esté conforme a ley. Proyecto de ley que autorizaría a gerentes de empresas revisar correos electrónicos de empleados tiene por finalidad combatir la corrupción, indicó el legislador Carlos Brus. Autoridades y sociedad civil deberían apoyar a quienes padecen alguna discapacidad, demandó congresista Daniel Abugataz. Fue al conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad. La problemática en torno a las obras de saneamiento y titulación de sus predios fueron expuestos por los dirigentes de las asociaciones de vivienda de Manchay y Pachacamac ante el presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso. Veamos. En la mesa de trabajo encabezada por el parlamentario Johnny Lescano, presidente de la Comisión de Vivienda, los representantes de las distintas asociaciones de Manchay presentaron sus demandas a los funcionarios de COFOPRI y SEDAPAL. Y hay más de 45 pueblos a la fecha que están desesperados porque sus silos están colapsados, porque ya las cisternas de agua no traen agua contaminada. Se ha pedido la instauración de un surtidor de agua en el sector de Manchay, que hasta la fecha no lo ponen en operatividad, para que con esa agua de Sedapal la gente se pueda abastecer y no nos traigan el agua contaminada que nos traen las cisternas del río Lurín. Los representantes de SEDAPAL y COFOPRI respondieron a las interrogantes señalando que ya se viene trabajando en algunos de sus pedidos, pero muchos de ellos deberán ser mejor planteados. Estamos trabajando con una cantidad considerable en Manchay. Tendremos que proyectarnos a trabajar en los diagnósticos de aquellos que faltan, porque efectivamente faltarán unos 10 pueblos que no tienen diagnóstico. Y en algunos casos se ha hecho diagnóstico y en su momento se declaró la improcedencia, porque no cumplían con los requisitos, que de seguro ahora se puede subsanar y sí se puede llegar a tener los requisitos. Parte de la necesidad de servicios de agua potable y alcantarillado de Manchay va a ser cubierta con dos proyectos, con el proyecto Manchay 2 y Manchay 3. Ojo, esto no abarca la totalidad de los pueblos de Manchay, hay que aclarar. El presidente de la comisión incidió en la necesidad de luchar frontalmente contra los traficantes de terrenos, quienes lucran con la necesidad de vivienda de los más pobres.
Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. En otras informaciones, el legislador Manuel Cerillo visitó las localidades de Huaura, Barranca, Cañete y Canta, logrando reunirse con sus autoridades y representantes para escuchar sus demandas y necesidades. Tenemos el informe. Fue intensa en encuentros con sectores de las poblaciones de las provincias de Huaura, Barranca, Canta y Cañete. En el distrito de Huacho de la provincia de Huaura, el congresista de la República, representante de Lima Provincias, Manuel Cerillo Basalar, se reunió con los miembros de la Mesa de Trabajo Sostenible de Bandurria, promovida por la Cámara de Comercio de Huacho. En la cita se presentó al parlamentario un informe sobre los temas avanzados para recuperar Bandurria y otros sitios arqueológicos de la provincia de Huaura. Asimismo, se acordó que el despacho del congresista Cerillo Basalar promueva una iniciativa legislativa que declare de interés nacional y de necesidad pública la investigación, protección, conservación y puesta en valor de la zona arqueológica monumental Huacho y sitios arqueológicos de Bandurria, Fortaleza de Cerro Colorado, Fortaleza de Acaray, Templo de Ucra Chacra Socorro y Los Huacos, ubicados en la provincia de Huaura. Continuando con la semana de representación, el congresista Manuel Cerillo Basalar visitó el distrito de Supe en la provincia de Barranca. Durante la mesa de trabajo se supo que en los 3 últimos años los índices de delincuencia se han incrementado principalmente en la modalidad de sicariato. Los participantes también hicieron referencia al problema de corrupción de las autoridades locales de Supe Pueblo que han generado desconcierto e indignación a la población. Al respecto, el congresista Manuel Cerillo Basalar invocó a los participantes a continuar trabajando por la seguridad y los exhortó para que en futuras elecciones municipales elijan bien a sus autoridades. Finalmente, el parlamentario indicó que apoyará las gestiones de los representantes de seguridad ciudadana ante las distintas instancias gubernamentales. Una de las personas que se ha pronunciado respecto a la investigación por los actos de corrupción en la región Ancash, debido a que se ha pedido que se le levante el secreto bancario, es el fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Escuchemos qué fue lo que dijo tras su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Y yo no tengo nada que ocultar. Mi secreto nunca ha sido secreto para nadie. Tengo una vida vinculada a una familia. Desarrollo mis estudios a nivel nacional, internacional, gracias al apoyo de las instituciones, y la investigación que se realice son parte del trabajo de todo funcionario. Entonces, yo lo entiendo así, no me preocupa en absoluto, es potestad de ellos, pero eso sí, la ley señala que deben justificar adecuadamente cada pedido. Nadie puede estar sujeto a una investigación si no existe un sustento basado en indicios necesarios. Si no, tendríamos que levantar el secreto bancario a cualquier persona. Mire, a mí no me han notificado absolutamente nada sobre ese tema. No conozco, lo único que sé es los que me han aparecido el día de hoy. No tengo conocimiento. Sería bueno que me pongan el conocimiento de manera oficial para saber cuáles son las justificaciones necesarias. 8:38 de la mañana, vamos con otras informaciones. El vocero alterno de la bancada Gana Perú, Rubén Coa, prestó importancia a la investigación por enriquecimiento ilícito a su colega Daniel Abugataz por parte de la Fiscalía. Dijo que esta no tiene sustento legal. Veamos. Al conocerse la noticia que la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra el congresista nacionalista Daniel Abugataz por el supuesto hecho de haber recibido $49.000 de los mineros ilegales para financiar la campaña electoral del presidente de la República, Ollanta, el vocero alterno de la bancada oficialista Rubén Coa señaló que su grupo respaldará todo proceso que permita aclarar cualquier denuncia, aunque aseguró que el caso de su colega no prosperará por tratarse de un infundio y carecer de pruebas. Nuestra bancada
respetuosa del Estado de Derecho y de los procedimientos democráticos, conforme lo ha hecho el propio congresista Daniel Abugataz. Vamos a siempre auspiciar, apoyar, respaldar todos los procesos que permitan ventilar y esclarecer, digamos, entredichos, denuncias, demandas que se tengan. Pero en este caso concreto ha sido, reitero, a solicitud del congresista Daniel Abugataz, y bueno, estamos seguros, porque nosotros conocemos ya el informe interno que tenemos, esto va a ser desbaratado. Por su parte, el congresista de Perú Posible y vicepresidente del Parlamento Nacional, Modesto Julca, dijo confiar en el trabajo de las instancias pertinentes, lo que permitirá esclarecer esta denuncia. Creo que todos los casos que son denunciados en principio tienen que investigarse. Creo que todos los congresistas y todos los funcionarios públicos tenemos que aclarar y esclarecer las denuncias que se den, ¿no? Y creo que para ello además están las instancias correspondientes, si hay necesidad, y tiene que ser así en todo caso, tanto la Fiscalía correspondiente y la Comisión, si determine el Congreso, deben investigar todos estos casos en general, ¿no? Hay casos como el congresista Valqui y otro más, y ahora Daniel, pero finalmente creo que eso, repito, corresponde a las instancias. De otro lado, el legislador Carlos Brus señaló que, como todo funcionario público, están sujetos a este tipo de denuncias y nadie debe rehusarse a ser investigado. Me he enterado por los medios de comunicación que la Fiscalía le ha abierto una investigación preliminar por un aporte a una campaña electoral. Él tendrá que responder, supongo que dará su versión. Todos quienes somos funcionarios públicos estamos sujetos a este tipo de investigaciones y nadie tiene por qué tener corona, así sea parte del partido de gobierno. Cabe recordar que el congresista Daniel Abugataz señaló que ya entregó toda la información solicitada para demostrar que no hay indicios ni razones de que cometió delito. Dijo que los mineros ilegales están colgando de él para ganar notoriedad y reiteró que no ha recibido dinero de ellos. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. En los próximos 120 días, el Congreso debatirá en 2 comisiones ordinarias la iniciativa para despenalizar el aborto en casos de violencia sexual. La iniciativa legislativa, que cuenta con el respaldo ya de 60.000 ciudadanos, es explicada por el congresista Carlos Brus. Vamos a verlo. Sí, en efecto, estamos nosotros apoyando esta iniciativa para despenalizar el aborto en casos en que la mujer haya sido violada. Es decir, que a la mujer se le forzó a tener relaciones sexuales y como consecuencia de relaciones sexuales tiene un embarazo. En ese caso, lo que estamos diciendo es que no hay aborto necesariamente obligatorio, sino que la mujer decida. Nuestras leyes exactamente lo ven y lo tipifican como un delito. Entonces, muchas mujeres lo han pronunciado, por algo se habla de las 60.000 firmas, ven esto como un derecho interrumpido. Sí, por supuesto, porque si a ti te obligan a tener un acto contra tu voluntad, con fuerza, con violencia y a veces con maltrato físico, y como consecuencia de ese acto tú tienes un embarazo que tú nunca deseaste, porque fuiste obligada a tener esas relaciones, entonces lo que estamos proponiendo es que en ese caso tú decidas si quieres continuar con el embarazo o si quieres interrumpirlo, y que el Estado no se meta ahí a castigar ni a premiar ni una actitud ni la otra. De esa manera tú, de acuerdo a tus principios, a tu estado psicológico, tú decidirás si quieres interrumpir el embarazo o no. Y fíjese, te lo dice alguien, y yo no estoy a favor del aborto en general. Yo creo que si una mujer tiene relaciones sexuales consentidas, y después se desanima y ya no quiere tener el embarazo, no, tiene que asumir las consecuencias de esos actos que ella voluntariamente tuvo. Pero en este caso, donde ella no quiso tener relaciones, que la obligaron en una situación que es inclusive traumática por la violencia que ha tenido, entonces me parece que debiera tener el derecho ella de decidir si continúa o no con ese embarazo. Si yo tuviera una hija que pasara, y Dios me libre, por una terrible experiencia de este tipo, probablemente yo como padre, quizás mi primera intención sería tratar de convencerla de que tenga el hijo, porque entiendo que efectivamente esta criatura es un inocente en todo este problema. Sin embargo, si yo veo, primero, que mi hija no quiere tenerlo, si veo que su situación psicológica se va a complicar con este embarazo, y por último, a ella la forzaron a tener esta relación y a tener este embarazo que ella nunca quiso,
y ella insiste en no tenerlo, yo como padre le ayudaría a que se interrumpa ese embarazo, porque no la podemos obligar, es su cuerpo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos proponiendo es que el Estado no diga ni sí ni no, simplemente se despenalice, es decir, el Estado deje en libertad a sus ciudadanos de acuerdo a sus criterios, a sus posiciones morales, religiosas, lo que fuere, a decidir si interrumpe o no el embarazo. Pero este gran reto está ahora en las manos del Congreso de la República. Aquí en 120 días se va a tener que evaluar, invitar a una serie de especialistas a recoger opiniones, primero en diferentes comisiones. 120 días, congresista, ¿cómo ve usted esto? Es un gran reto, definitivamente. Sí, es una iniciativa ciudadana, hay que respetar los plazos. 100 días es poco, pero bastante también, es suficiente tiempo para que opinen todas las personas que tengan que opinar. Sabemos que va a haber opiniones a favor, sabremos que habrán opiniones en contra, sobre todo de grupos religiosos, que tienen todo el derecho de decir su opinión, y al final tendremos que decidir en forma objetiva y en función al derecho de las personas y no de los principios religiosos que cada uno pueda tener. Y por supuesto nuestro voto va a ser a favor. Cuando dice nuestro, ¿es toda el grupo parlamentario congresista? No, están más o menos? Todavía no lo hemos discutido en nuestra bancada, pero me parece que la bancada apoyaría también esta iniciativa. Porque es un tema que se ha venido ya recogiendo en diferentes tiempos y esta vez es una iniciativa ciudadana. Sí. En otros momentos eran de repente propuestas ya de parlamentarios, pero parece que esta vez 60.000 firmas toman fuerza. Sí, y repito, es exclusivamente el caso de aborto como consecuencia de un embarazo producido por una violación sexual. No estamos hablando del aborto en general. Así que en este caso, donde la mujer ha sido violentada salvajemente, por supuesto que hay que dejarle a la mujer el derecho que decida. La Comisión de Trabajo del Parlamento continúa brindando asesoría gratuita a los aportantes a la ONP, quienes buscan culminar sus trámites y así acceder a una pensión por aporte del Estado. Veamos. Por segunda fecha consecutiva se realizó la asesoría personalizada a la población que mediante una carta solicitó la intervención de la Comisión de Trabajo del Congreso, presidida por la parlamentaria Marta Chávez, ante la Oficina de Normalización Previsional, ONP, para solicitar información y absolver las consultas referentes a la devolución de sus aportes. Los que no alcanzaron el tiempo necesario para recibir una pensión o por no acreditar alguna documentación como constancia de trabajo, recibo o boleto de pago o que no figuran en las planillas de los empleadores por haber desaparecido del rubro laborado. El personal del Servicio de Atención al Asegurado de la ONP realiza el seguimiento a los expedientes de los aportantes que buscan acogerse al bono establecido por no lograr cumplir los 20 años de descuentos para acceder a dicha pensión establecida por el Estado. Informó Central de Noticias del Congreso. El primer evento cultural que agrupa artistas intelectuales, literatos y poetas de la provincia de Bolognesi y Ancash se realizó con gran éxito en el Congreso. El evento fue inaugurado por el primer vicepresidente del Parlamento. En el marco del 111 aniversario de creación política de la provincia de Bolognesi, el primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, representante ancashino, organizó un encuentro de poetas y escritores de Ancash, con el objetivo de resaltar la belleza de dicha provincia. En la reunión se difundió el documental Yamanani por la ruta de la flor de la cantuta, del reconocido cineasta chiquiano Roberto Aldave Palacio. Hemos presentado, hemos tenido una participación increíble de amigos bolonesinos, chiquianos, que tienen un cariño a su tierra. Chiquián es uno de los unos emblemas, es la identidad de la gente que tiene con su tierra, con su legado, con su costumbre. Eso es Chiquián, eso es Bolognesi, eso es Huasta. El promotor cultural agradeció el apoyo brindado por el vicepresidente del Parlamento, quien viene impulsando eventos culturales, sobre todo de esta región. También ofreció apoyar a la Casa de la Cultura en Bolognesi con la entrega de más de 1000 imágenes recopiladas para la elaboración de distintos documentales, así como de material fotográfico. Cabe señalar que el material fílmico de Aldave ha sido expuesto en el Museo Nacional de Indio Americano en Washington, Estados Unidos. La cultura es la luz de la inteligencia que sirve, digamos, para perenizar, reconocer y plasmar otros objetivos. Y creo que está muy bien planteada que tengamos un local, una casa de la cultura en la cual haya un lugar donde podamos nutrirnos, aportar y culturizarnos.
En el evento también se leyeron poemas inspirados en Chiquián y canciones en homenaje a este pueblo que animaron la reunión. Al finalizar el evento, el congresista anunció la conformación de una comisión especial pro construcción para la Casa Cultural en Bolognesi. El seguimiento de la reglamentación Ley 3008, la gestión para la creación de un hospital, proyecto para la puesta en valor de zonas arqueológicas y el pedido de retorno del nombre del departamento Huaylas. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio, sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas. Los horarios son desde las 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados también. Veamos. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como saben, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Comisión de Trabajo aprobó el proyecto de ley que faculta a los jefes de empresas a revisar los correos institucionales de los empleados. ¿Qué opinan? Alberto nos dice: esto pasa por un tema de seguridad. No todos los empleados son de fiar y muchos usan sus correos para negociar información. Diego López nos dice: si son solo los correos de la empresa, no lo veo problema, pero lamentablemente no todos respetarán eso. Perú Empresa también comenta: es lo más justo si quieres tratar asuntos personales, usa tu mail y no el de la empresa. Mayra Nivea también opina: no le veo nada de malo a este proyecto de ley. Si no quieres que vean tus mails privados, usa tu correo privado. Simple lógica. Raiza también comenta: siento que esta ley es
una manera de formalizar el tema, puesto que ya muchas empresas los hacen. Sandra Escobar también comenta: ¿dónde queda el derecho de la privacidad? No deberían tener el acceso por puro respeto. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Llegamos al final del noticiero. Nosotros nos reencontramos mañana muy temprano. Nos dejamos con los titulares del día. Mesa directiva del Congreso acordó suspender todo tipo de actividades que no estén relacionadas con la labor congresal. Exfiscal de la Nación, José Peláez, fue citado nuevamente a comisión del caso Ancash. Deberá presentarse el próximo 28 de octubre a fin de rendir su declaración sobre este tema. Fiscal de la Nación aseguró no tener problemas sobre pedido de levantamiento de su secreto bancario por parte de la comisión Ancash. Solo espera que solicitud esté conforme a ley. Proyecto de ley que autorizaría a gerentes de empresas revisar correos electrónicos de empleados tiene por finalidad combatir la corrupción, indicó el legislador Carlos Brus. Autoridades y sociedad civil deberían apoyar a quienes padecen alguna discapacidad, demandó congresista Daniel Abugataz. Fue al conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad.